Les pido que oremos para dar paso a este momento de la predicación. Oh Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia tan grande, Señor, que tú nos demuestras cada mañana, Señor. Vemos que ella se renueva. Por ella no hemos sido consumidos, Señor. Y podemos declarar, Señor, que sin ti nada somos, que tú eres todo lo que tenemos, Señor. Y que esa esperanza que nos ha dado Cristo, con esa tumba vacía, con esa resurrección gloriosa, Señor, es inquebrantable. Esa esperanza es la que nos une, Señor, la que nos permite hoy celebrar, porque Él vive, Señor. Y saber que porque Él vive triunfaremos también mañana, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a estar concentrados en tu palabra, que puedas exponerla con fidelidad, con verdad, Señor, y con la autoridad que ella tiene, Señor. Por favor, que sea ella la que hable a nuestras conciencias, sea tu Espíritu el que la aplique a nuestros corazones, Señor. Nos encomendamos a ese Espíritu, Padre, para que haga la obra en nosotros. En ti, en Cristo oramos, Señor, y en ti confiamos. Amén. Bien, hermanos, les pido que por favor abran sus Biblias en el capítulo 13 del Evangelio según Juan. Capítulo 13 del Evangelio según Juan. El mensaje lleva por título ¿traidores o discípulos? Es una pregunta. Y antes de leer el pasaje quiero dar algo de contexto. Nosotros vemos que a esta altura de este Evangelio, el Señor Jesús ya ha terminado su ministerio terrenal, el ministerio público, para ser más preciso, el ministerio en donde ha predicado abiertamente hacia los judíos, ¿cierto? Primeramente, el Evangelio del Reino de Dios, y ahora está predicando a sus discípulos. Se dedica a enseñar más íntimamente a sus discípulos en el aposento alto, llamado así. Y nosotros vemos que prácticamente la segunda mitad del Evangelio de Juan, gran parte de la segunda mitad del Evangelio de Juan está dedicada a las últimas horas de Jesús. Son unas pocas horas que toman todos estos últimos capítulos. Entonces, Él acaba de hacer algo maravilloso, que es lavar los pies de sus discípulos. Y con eso Él les ha mostrado que Él vino como siervo, Él vino a servir, siendo Señor de todas las cosas. De hecho, dice al principio de este capítulo 13, que el Señor había puesto todas las cosas en sus manos. O sea, el Padre había puesto todas las cosas en las manos de Cristo. Con esas mismas manos Él lavó los pies de sus discípulos, vestido de siervo. Y eso desconcertó ciertamente a sus discípulos, que el Señor, el Maestro, haya hecho ese acto que era propio de los esclavos. Entonces ellos ya estaban algo confundidos, pero también podríamos decir maravillados del carácter de Cristo. Pero luego de esto, acababa de terminar de hacer esto, y Él les hace un anuncio, que es el que vamos a leer ahora. Entonces, capítulo 13, versículo 18 al 30, dice: No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Amén.
Entonces vemos aquí el anuncio de la traición de Judas y el comienzo de su ejecución. Y esta traición nos va a hacer meditar sobre nuestra propia vida a la luz de lo que debe ser un discípulo de Cristo conforme a la Escritura. Y lo primero que vemos es que hay una rata entre las ovejas, por ponerlo de esa manera. Porque no todos los que se encontraban en esa sala, que eran los 12, aparte de Cristo, no todos los que se encontraban allí eran verdaderamente discípulos de Jesús. Y esto, lejos de ser algo que sorprendió a nuestro Señor, era algo que Él ya sabía y estaba dispuesto de antemano. En el capítulo 6 de este Evangelio, versículo 70, dice: no los escogí yo a ustedes los 12, sin embargo uno de ustedes es un diablo. Entonces esto estaba previsto de antemano, no es algo que lo sorprendió. Aquel que lo iba a traicionar era parte de su círculo íntimo, de aquellos que compartían cotidianamente con él, de aquellos que estaban a su lado. Y nosotros vemos que en la cultura hebrea, el comer con alguien comer con alguien implicaba una forma especial de comunión, de un compartir más estrecho, más íntimo, cierta identificación incluso. Entonces por eso vemos que los fariseos criticaban a Jesús por comer con publicanos, o con los que ellos consideraban pecadores despreciables, porque eso implicaba una comunión con ellos. Y por eso también en una de las epístolas de Juan, él llama a no comer con los falsos maestros, porque eso implica identificarse con ellos. Entonces, acá hablamos de alguien que estaba teniendo comunión estrecha, íntima con Jesús, como su discípulo. Y todo esto iba a cumplir lo que ya había dicho la Escritura antes, en el Salmo 41, versículo 9, que Jesús lo aplica a esta situación cuando dice: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Dice la versión Reina Valera, su calcañar. Otras versiones traducen: me ha hecho una zancadilla, como ha levantado su talón en mi contra. Y acá el rey David en este salmo se estima que estaba hablando de Agitofel, que era un consejero suyo muy íntimo, muy estrecho, muy importante para él, que lo traicionó cuando su hijo Absalón se rebeló contra el rey David. Y entonces este consejero Agitofel se fue con Absalón. Y de hecho terminó ahorcado Agitofel, luego de que no prosperara la rebelión de Absalón, tal como después Judas terminaría ahorcado. Entonces el Señor está aplicando esto, que es una verdadera profecía, a lo que haría Judas. Y es que era impensado, y sigue siéndolo, que una persona que está recibiendo un bien traicione a su benefactor, a quien le está dando un bien. Aquel que de mi pan comía, es decir, él era quien estaba proveyendo el pan, sin embargo sería traicionado por quien comía de ese pan, por quien estaba sentado a la mesa. Y quien hiciera eso, quien hace eso, es digno del más alto desprecio. Esa acción es despreciable realmente, es aberrante. Y es lo que terminaría siendo Judas. Ahora, el Señor está anunciando esto y lo digo antes de que ocurra. Lo estaba haciendo justamente para que los discípulos interpretaran bien los hechos cuando esto sucediera. Porque, ¿cuál es el pensamiento natural que ellos podían tener si Jesús no les hubiera dicho nada? Al ver que, por ejemplo, era traicionado por uno de los 12. Ellos podrían haber dicho: Jesús está perdiendo, su plan se está frustrando, esto no está resultando. A Jesús se le fueron las cosas de las manos. Entonces Él le está diciendo, antes de que todo ocurra, le está anunciando esto para que ellos sepan que Él tiene todo bajo control, que Él es Señor, que a Él se aplica lo que dice en Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese es Cristo. Debían entender entonces que su plan no estaba siendo frustrado, que no se le fueron las cosas de las manos, sino que todo lo contrario estaba siendo cumplido paso a paso y tal como debía ser hecho. Ahora, en contraste con este traidor están sus verdaderos discípulos. Y aquí hay un versículo que es el 20, que pareciera que está como fuera de lugar porque está en medio del anuncio de la traición. Y dice: de cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero claramente es claro, ¿cierto?, que el Señor no dijo nada fuera de lugar. Esto está aquí porque está haciendo un contraste entre el traidor y los verdaderos discípulos. Y los verdaderos discípulos están recibiendo, el Señor le está dando aquí una autoridad para representarlo, para hablar en su nombre, para ser sus embajadores,
ante el mundo. Entonces lo que el mundo hiciera con ellos, realmente se lo está haciendo a Cristo. Y por eso también cuando el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, el Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y era porque estaba persiguiendo a sus discípulos. Y sus discípulos fueron enviados en su nombre. Están siendo sus embajadores. Están representándolo a Él. Ahora, el Señor les está diciendo también con esto que cuando ellos vean consumada la traición de Judas, ellos debían entender que el Señor los había llamado y los había apartado para seguir con esta misión, que esto no se acababa aquí, que aquí no era el fin de las cosas, no era el fin de su misión. Ellos debían seguir adelante predicando el Evangelio, predicando esas buenas nuevas de salvación, y Cristo iba a seguir predicando a través de ellos, algo que Él después sigue desarrollando en los capítulos posteriores, acerca de la obra del Espíritu, que lo iba a guiar a toda verdad, que le iba a recordar todas las cosas. Entonces, ellos debían ser conscientes, aún en medio de toda esta oscuridad que venía, era una hora de mucha oscuridad, de hecho Jesús habla que es la hora de las tinieblas. En esa hora ellos debían recordar que Dios los había llamado, que Dios los había apartado para esta misión. Y así también nosotros, en medio de la oposición, de la persecución, debemos recordar cuál es nuestro llamado y cuál es la promesa también que el Señor nos ha hecho, de la victoria que Él ha conseguido, que Él ha consumado. Y por eso alguien decía que cuando alguien mata a los cristianos, no le ha hecho ningún daño. No le ha quitado nada, no le ha quitado esa vida eterna que el Señor ha prometido y esa victoria final que Él ha logrado. Pero tenemos entonces, en medio de esto, donde Él les da esta autoridad a sus verdaderos discípulos, ahora sigue profundizando en lo que sería la traición que cometería Judas. Y nos dice el versículo 21 que, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Y es algo muy fuerte porque nos está diciendo que el Señor, ante este contraste entre sus verdaderos discípulos y este traidor, Él no es insensible. Él no es alguien al que no le importa lo que está ocurriendo realmente, al que le es indiferente el pecado. El Señor lamenta profundamente, hondamente el pecado. Lamenta también las consecuencias del pecado. Vemos que él también se conmovió, lloró, se estremeció en espíritu, dice el capítulo 11 de este Evangelio, cuando estuvo ante el sepulcro de Lázaro. Él lamenta profundamente la muerte del pecador. Lo dice su palabra. Entonces él se estremeció internamente al ver que uno de los 12 era el que lo iba a traicionar, un crimen horrendo, probablemente lo más bajo que se haya cometido alguna vez. Y quien iba a cometer esta traición no era un extraño, como decíamos, era uno de los 12, alguien que compartió con él aproximadamente 3 años, recibió sus enseñanzas cotidianamente, diariamente, tanto aquellas públicas como aquellas privadas. Fue pastoreado personalmente por el que es llamado en la Biblia el príncipe de los pastores, por esos 3 años. Él vio a Cristo caminar sobre el mar, él lo vio multiplicar los panes y los peces, él lo vio calmar la tempestad, él lo vio hacer que los paralíticos anduvieran, que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que los que eran cautivos oprimidos por los demonios fueran liberados. Incluso lo vio hacer que los muertos volvieran a la vida. Y lo vio también lavar sus propios pies. O sea, Jesús lavó los pies de Judas justo antes de que él cometiera esta traición. Y eso nos habla de lo vil realmente de esta traición, pero también nos habla del carácter glorioso de Cristo, como este príncipe de los pastores. Entonces Judas había comido con él, había caminado kilómetros y kilómetros con Jesús cada día, ¿cierto? Lo había acompañado, tanto cuando estaba en medio de mucha gente, pero también en esos momentos de soledad. Entonces era algo realmente, una relación, una comunión íntima y cercana. Tanto así que cuando Judas lo entrega, lo saluda y le dice, salve maestro, con una familiaridad muy grande, pero también con una hipocresía aún mayor. Pero el Señor, ¿cómo le responde? El Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y el Señor nunca fue hipócrita, nunca fue de doble ánimo, no fue de doble cara. Él cuando le dijo, amigo, ¿a qué vienes?, estaba siendo sincero. Y nos dice que hasta el último momento Jesús lo trató como discípulo. Hasta el último momento lo trató como discípulo. Ahora esta congoja en Cristo nos muestra que, aunque la traición estaba contemplada dentro de todo lo que debía ocurrir, que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los líderes
religioso para ser juzgado y muerto. Lo que estaba haciendo Judas era responsabilidad plena y culpa plena de él. Y la bajeza que él cometió fue uno de los sufrimientos que Jesús debió soportar durante su ministerio. Fue uno de aquellos sufrimientos que lo hacen ser llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el hecho de que él hubiera sabido desde antes que Judas lo iba a traicionar no implica que la traición no doliera o que el dolor fuera menos agudo. Entonces, vemos que se conmovió Jesús, pero no solo él. Este anuncio de esta traición también impactó a sus discípulos. Fue como un rayo que los congeló sus corazones, quedaron atónitos ante este anuncio. Ahora, nosotros imaginemos el ambiente en ese salón, en ese aposento. Ellos estaban ahí celebrando la Pascua, estaban en un ambiente festivo, o sea, cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén, iban muchas personas, cientos de miles, algunos calculan cerca de 2 millones de visitantes en la ciudad, y todos estaban en un ambiente festivo, un ambiente de celebración, recordando la liberación, como decía el pastor Cristian en la Santa Cena. Entonces, en medio de todo esto, reciben este anuncio, pero no es algo nuevo tampoco. Vemos que el Señor lo había venido ya anunciando desde antes, había venido hablando que iba a ser entregado, y los discípulos habían mostrado una torpeza para entender, una tardanza para creer lo que Él les había dicho. De hecho, en uno de los pasajes anteriores vemos que María derrama este perfume sobre Jesús y lo unge para la sepultura, y ella era la única que entendió realmente lo que estaba ocurriendo. Todos los demás la reprendieron, y ella era la única que realmente se dio cuenta que aquí ya esta era la hora de que Jesús iba a pasar hacia el Padre, entonces ella debía ungirlo. Y los discípulos en ese momento mostraron cero comprensión de lo que estaba ocurriendo. Entonces, ellos tenían esta imagen del Mesías terrenal conquistador, y de hecho en eso no se diferenciaba mucho de la gente que lo aclamó en esa entrada triunfal, y que eso era lo que esperaban de él, pero no se imaginaban que realmente él tenía que ser entregado para morir a manos de pecadores. Ahora, nosotros también vemos que no había en ellos desconfianza de que uno de ellos, de los 12, pudiera traicionar a Jesús. Eso se ve en su reacción, ellos no saben, están confundidos. Esa idea estaba completamente ausente de sus mentes y no saben qué pasa, no saben qué ocurre, están tristes, están confundidos y ven a Cristo que está conmovido. Entonces es un momento realmente complejo, es un momento tenso, es un momento angustiante. Dice este texto que se miraban unos a otros. ¿Podemos imaginar eso? Como ellos estaban así como mirándose, sin saber qué pasa, dudando de quién lo haría. Lucas capítulo 22 nos dice que comenzaron a discutir entre ellos quién sería el traidor. Marcos y Mateo nos dicen que ellos se entristecieron en gran manera y comenzaron a preguntar uno a uno: ¿soy yo, Señor? Y vemos que el último que pregunta eso es precisamente Judas. El último que pregunta si él será. Y de forma muy hipócrita, muy descarada pregunta eso. Entonces, sumando todos los relatos paralelos de los otros evangelios, vemos que la duda, la incertidumbre y la absoluta sorpresa reinaban entre los discípulos. Y la respuesta que da Jesús ante esto, cuando Él va aclarando ya la situación, es que sería uno de los que metía su mano con Él en el plato. Ahora, esto no especificaba mucho porque todos estaban comiendo, todos estaban metiendo su mano al plato. Pero el Señor dice algo, dice esta frase media enigmática, la dice por algo. Y es porque era bueno que los discípulos desconfiaran de sí mismos, se autoexaminaran, tuvieran una santa desconfianza de sí mismos. Que ellos pensaran realmente que son capaces, son pecadores capaces de traicionar a su Señor. Y eso los llamaría a estar alertas, a estar velando sobre sus almas. Una persona que confía en sí misma, en una supuesta fortaleza que pueda tener para enfrentar los problemas, para luchar contra su pecado, para perseverar, una persona que está así confiando en sus propias fuerzas va camino a la destrucción. La palabra nos dice que antes de la caída, que viene la soberbia, la altivez de espíritu.
Pero por otra parte, quien desconfía de sí mismo, quien sabe que es débil, quien sabe que es pecador, quien sabe de su necesidad del Señor, va a aferrarse al Señor, va a tratar de depender de Él en todo momento, de estar ahí a sus pies buscando en Él la fuerza para enfrentar cada dificultad y para luchar contra su pecado y para perseverar. Porque no hay día, hermanos, que no necesitemos del Evangelio. No hay día que nosotros podamos decirle al Señor, tranquilo Señor, hoy día yo me las arreglo, hoy día yo puedo, hoy día yo estoy bien, yo voy a ver cómo enfrento lo que vaya sucediendo. Todos los días nosotros necesitamos del Señor. Y a cada momento necesitamos del Señor. No hay cosa que podamos hacer en que no necesitemos que Él nos dé la fuerza, que Él esté con nosotros, que Él con su Espíritu nos dé el poder. De hecho, cuando habla en Romanos 8 de hacer morir las obras de la carne, muchas religiones hablan de luchar contra nuestra maldad. Pero la diferencia que dice es que por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne. Es el Señor el que nos da la fuerza para hacerlo. Pero también esto que decía Jesús, de que lo traicionaría alguien que mete la mano con él al plato, nos habla de lo horrible de la traición. Nos habla de lo bajo que fue esa acción de entregarlo mientras comía con él. Ahora, nosotros vemos que tanta era la apariencia de Judas de ser un verdadero discípulo, tanta era la cercanía que él tenía con Jesús, que los discípulos no tenían ni una pista de quién podía ser. No tenían ni una idea de quién podía ser el que iba a traicionar a Jesús. Para ellos podría haber sido cualquiera. Y de hecho estaban preguntando, ¿seré yo? O sea, hasta ellos se veían capaces de hacerlo, pero no sabían realmente quién era realmente el que lo iba a hacer. Y eso nos dice que hasta ese punto ninguno de sus compañeros había despertado sospechas de ser un traidor. A lo mejor sí, claro, equivocarse, caerse, ser tardo para entender, que les costara realmente procesar lo que Jesús estaba diciendo, pero ser un traidor realmente ya era como mucho más allá. Entonces, ninguno había despertado sospecha para pensar que pudiera hacerlo. Y la única forma de salir de esto era preguntar ya más directamente. El Señor iba dando algunas pistas, pero ellos seguían con la incógnita. Entonces, Pedro le dice a Juan, pregúntale tú que estás más cerca. Y eso nos dice que tampoco querían hablar así como muy alto de esto, sino que es algo casi más de murmullo. Y Juan le pregunta al Señor, y él le da otra señal, y que sería a quien Jesús diera el pan mojado. Ahora, nosotros viendo todos los relatos paralelos de los otros evangelios, vemos que la pregunta poco a poco se va aclarando. Primero era uno de los 12, después era uno que metía con él su mano al plato. Después es a quien Jesús le dé el pan mojado. Cuando ellos preguntan, ¿seré yo? Y Judas dice, también seré yo. Jesús le dice, tú lo has dicho. Ahí ya cierra mucho más el cerco. Y luego, claro, le da este pan y le dice lo que vas a hacer a lo más pronto. O sea, le da una interpelación directa a Judas. Le habla directamente sobre lo que va a hacer. Y esto nos muestra que Jesús está en completo dominio de la situación. Él no está siendo una víctima de las circunstancias. Él no está entregado como al vaivén de lo que vaya ocurriendo. Él está en completo dominio de la situación. El Señor no fue entregado cuando quisieron, cuando se le antojó a los líderes religiosos, o cuando a Judas le bajó la maldad y quiso traicionarlo. Todo esto se está cumpliendo paso a paso cuando debe ser cumplido exactamente minuto a minuto. Por eso el ministerio de Jesús fue perfecto si lo medimos incluso con un cronómetro. Todo fue cuando debía ocurrir. Ahora, todas estas pistas que Jesús iba dando también iban sirviendo de advertencia a Judas. Él, al ver que el cerco se iba estrechando sobre él, que iba siendo como el sospechoso apuntado, él debería haber dicho, mejor desisto, mejor no lo hago porque me están descubriendo. Y realmente es algo terrible lo que yo voy a hacer. Pero lejos de arrepentirse, lejos de detenerse, él fue más allá, empujó todo hacia el final y reveló ser el hijo de perdición, aquel que entregó al rey del universo en manos de pecadores. Y tan impensado, le invito a pensar esto, tan increíble era la traición de Judas, que cuando él sale, y el Señor recién le dijo, lo que vas de hacer, hazlo más pronto, cuando él sale, ¿qué pensaron los discípulos? ¿Pensaron que él iba a comprar algo? ¿Que él iba a comprar algo que ellos necesitaban o dar algo a los pobres? O sea, ni siquiera pensaron que iba a traicionarlo.
siendo que él estaba dando todas las pistas para que ellos concluyeran eso. Y esto es lógico porque aquel que es enemigo abierto, aquel que es un opositor manifiesto, no traiciona, sino que siempre ha manifestado su oposición. ¿Quién es el que puede traicionar realmente? Aquel que se muestra amigo, aquel que se muestra favorable. Por eso la Escritura dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, en Proverbios 3:29. Porque esa es una acción terrible, una acción despreciable, es una traición realmente. Y esto nos habla también de la hipocresía de Judas, porque él pudo simular perfectamente, sin levantar sospechas, durante aproximadamente 3 años, que él era un discípulo, que compartía igual que los otros, hacía las mismas cosas que los otros. O sea, él pudo simular eso ante los demás y no ser descubierto. Y esto resulta aterrador también, porque si fue posible que alguien simulara ser discípulo con este nivel de hipocresía, por tanto tiempo, en un contexto tan íntimo, tan inmediato, tan cotidiano, engañando a otros 11 discípulos escogidos por Jesús, también es posible que alguien hoy simule ser discípulo sin realmente serlo, siendo en realidad un rebelde en su corazón ante el Señor. Entonces, en eso reflexionamos ahora, la traición de Judas y nosotros, cómo esa traición nos dice algo sobre nuestra vida de iglesia, sobre nuestra vida en el hoy. Los invito a ver el comienzo de este capítulo en el versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Nos dice ahí que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Lo que vemos primero es que Satanás primero plantó una sugerencia en la mente de los pensamientos de Judas. Y él no resistió esos pensamientos, sino que comenzó a entretenerlos, comenzó a considerarlos y luego a alimentarlos. Y cuando ya la voluntad de Judas estaba dispuesta, dice que Satanás entró en él, derechamente entró en él, y actuó junto con Judas en esta obra de las tinieblas. Ahora no nos debemos confundir con esto, no es que Judas no hizo esto involuntariamente, así como en un trance, sino que simplemente Satanás actuó en la misma voluntad que Judas y juntos hicieron esta obra de las tinieblas. Y esto es algo que dice la Escritura aquí cuando habla de que entró en él. Cuando comió el bocado, cuando Judas comió y recibió este bocado de Jesús, del pan mojado, y lo comió, toda la perversión, toda la bajeza que se venía cocinando a fuego lento en el corazón de Judas ya estalló en hervor simplemente. Y ahora estaba listo para realizar el acto más bajo, más despreciable de que se tenga memoria, que es traicionar al autor de la vida. Y él, al ver que su conspiración estaba siendo descubierta, él se apresura a salir. Se interna en la noche. Probablemente pensó que había sido descubierto, a lo mejor dijo, si alguien realmente sabe lo que voy a hacer, son 11 contra 1. Y Jesús además, ¿cierto? Y ya por él solo podría detenerlo. Entonces sale, se interna en la noche, y podemos comparar a lo que pasa con una cucaracha cuando se enciende la luz. Se esconden, ¿cierto? Se van a la oscuridad. Así es lo que hizo Judas, se alejó de la luz del mundo y se internó en las tinieblas de su pecado. Sus pies corrieron presurosos a hacer el mal, algo que dice Proverbios que el Señor abomina, ¿cierto? El Señor abomina a aquellos pies que corren presurosos a hacer el mal. Y quizá no hemos visto lo aterrador que es esto. Augusto Nicodemos, comentando este pasaje, dice lo siguiente: cuando Judas fue poseído por Satanás, no cayó al piso, no retorció los ojos, no habló con voz diferente, no pareció estar enfermo, no comenzó a andar encorvado, o no obtuvo una fuerza descomunal. Simplemente salió y se fue a ganar dinero vendiendo a Jesús a los sacerdotes. Entonces estemos alerta, no sea que nos convirtamos en instrumentos de Satanás sin darnos cuenta. ¿Qué le pasó a Pedro? La Escritura nos da el mismo testimonio de que Satanás haya entrado en Pedro, pero sí, Pedro en algún momento empezó a trabajar para los fines del enemigo cuando le dijo a Jesús que no hiciera tal de ir a ser entregado y ser juzgado y morir. Que eso no te acontezca, le dijo. ¿Y qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo, porque pones la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios.
Entonces nosotros incluso podemos, sin pensarlo demasiado, sin estar alertas, estar trabajando para fines que no son los del Señor, sino que son los del enemigo. Entonces la única defensa, que tenemos ante esto, ante Satanás, ante la influencia que él tiene, es resistirlo desde un comienzo. Nosotros no podemos empezar a entretener las ideas que él nos pueda plantear, de rebelión, de desobediencia. Entonces cuando él empieza a sugerir la rebelión a la voluntad de Dios, o si quiere el más leve cuestionamiento a su palabra, nosotros debemos allí resistir. Es en ese momento cuando comenzamos a entretener pensamientos de maldad, cuando nuestro corazón empieza a coquetear, a ser seducido por la desobediencia, es que debemos allí rechazar a Satanás con todas nuestras fuerzas. Pensemos lo que le pasó a Eva. Eva consideró esas palabras, ese cuestionamiento con que Dios ha dicho, empezó a entretener eso y ahí fue la ruina, la perdición total. Y por eso también la palabra dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque es allí en los pensamientos donde se comienza a librar esa batalla. Es ahí donde se decide si terminamos en victoria o terminamos realmente en una rebelión que nos arruina por completo. Y no nos engañemos, si nosotros cedemos terreno, si empezamos a ceder a la desobediencia y a la rebelión, somos culpables. Somos culpables delante de Dios. La Escritura dice, Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Y se produce este milagro de que el león rugiente termina huyendo de las ovejas. Pero no por el poder de las ovejas, sino porque dice que ellas se someten primero a Dios. Ahí está la clave. Y ese sometimiento a Dios nos va a hacer resistir al diablo y eso va a hacer que él huya. Sobre esto J.C. Ryle comenta, una vez que un hombre comienza a entremeterse con el diablo, nunca sabrá cuán profundo puede caer, dice. Subestimar los primeros pensamientos de pecado, hacer fuego con ideas malignas, apenas son ofrecidas a nuestros corazones, dejar que Satanás nos hable, nos halague y ponga conceptos perversos en nuestros corazones, todo esto puede parecer, dice, un asunto menor para muchos. Es precisamente en este punto donde a menudo comienza el camino a la ruina. El que permita a Satanás sembrar pensamientos malignos, pronto encontrará al interior de su corazón una cosecha de malos hábitos. Cuidado con tus pensamientos. Muchos dicen, no, si estoy pensando nomás. No, cuidado, porque allí es donde se libra la batalla. Ahí es donde se decide la victoria o la derrota. Debemos velar celosamente sobre nuestros corazones cada día, con oración, con súplica, con ruego. Sobre toda cosa guardada que dice el Señor, guarda tu corazón. Debemos velar por ser guardados del mal que hay afuera, del enemigo, el mal del mundo, pero también, y de forma muy especial, del mal que hay adentro, del pecado que habita en nosotros, de la perversión de nuestros corazones. En nuestros corazones hay un combustible de pecado que basta una simple chispa para que se encienda. Satanás basta que eche una simple chispa de pensamiento para que lo que hay en nosotros simplemente genere un incendio de maldad. Basta que deje desatendido tu corazón un día y ya al día siguiente vas a encontrar malezas de pecado. Déjalo desatendido una semana y ya va a ser un sitio baldío lleno de escombros, lleno de espinos. Déjalo desatendido un mes y ya va a ser una selva tupida, caótica de pecado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Spurgeon dijo, uno de estos días usted no será capaz de deshacerse de aquellos hábitos que ahora está formando. Al principio la red del hábito está hecha de telaraña, la puede romper rápidamente. En poco tiempo se hace de cuerda, pronto se convertirá en soga y finalmente será fuerte como el acero y usted estará finalmente atrapado. Cuidado, nuevamente, no nos confiemos en nosotros mismos. Si vemos pecado en nosotros, no hagamos un pacto de convivencia con el pecado. No hagamos un pacto de paz con el pecado. J.C. Ryle también decía, el que es amigo de su pecado, demuestra que es enemigo de Dios. ¿Piensas que eres mejor que Judas? Pensemos en esto. ¿Piensas realmente que tú no serías capaz de hacer eso? Yo soy mejor que él, por eso no lo haría. Él cayó porque era especialmente miserable. ¿Piensas eso? Veamos que Judas pasó 3 años, lo decíamos, con el Señor. Recibió toda esa enseñanza. Vio con sus propios ojos esas obras tremendas que el Señor hacía. Predicó el Evangelio Judas. Fue de aquellos que salieron a predicar y liberaban a quienes estaban endemoniados. Fue de aquellos que sanaban enfermos.
El Señor les dio el poder para hacer milagros a sus discípulos. ¿Has hecho tú algo así? ¿Has estado expuesto a esta enseñanza de Jesús de manera personal y directa? ¿Piensas que no serías capaz de caer de esta forma? Yo te pido que analices de verdad tu corazón, que medites en la maldad que hay en ti. Y eso no para quedarte en un rincón, por supuesto, así que malo soy, sino que para ir al Señor y rogar que Él te sostenga, para depender de Él. Esa es la clave, finalmente, de la vida cristiana. Porque es cierto que no podrías traicionar a Jesús exactamente de la misma forma que lo hizo Judas, porque esa traición fue única en el plan que tenía el Señor, el ministerio que tenía aquí para cumplir en la tierra. Pero sí podemos hacer un eco de esa traición en nuestras vidas. Si nosotros decimos seguir a Jesús, venimos a la iglesia, cantamos a su nombre, pero vivimos según nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, para construir nuestro propio reino, nosotros estamos traicionando a Jesús también. Si nosotros decimos creer en Jesús, amar a Jesús, pero estamos en una relación prohibida por la palabra, si amamos más a los hombres o a una persona que al Señor, estamos traicionando a Jesús. Si nosotros aceptamos hacer algo indebido en nuestro trabajo, algo que sabemos que es pecado, pero para que no nos echen, para seguir ahí con el sustento, ¿qué estamos haciendo? También estamos traicionando al Señor. Si nosotros preferimos dar en el gusto haciendo el mal a personas que no son creyentes, pero para no incomodarlas, para no inquietarlas, mejor no les hablemos, mejor no hagamos esto, que se pueden sentir mal, pero sabemos que deberíamos hacerlo o deberíamos decirlo porque es la voluntad del Señor. Estamos también traicionando ahí a nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar y tenemos que concluir esto conforme a la palabra. Todo pecado que nosotros cometemos deliberadamente a sabiendas que es pecado, y aún así lo queremos cometer, eso es una traición a nuestro Señor. Y el que está en esa situación, el que está allí dudando y ve que hay una línea que la palabra le impone que no debe traspasar, igual la traspasa, él sabe que ha traicionado al Señor. Lo sabes si lo has hecho. Debemos ver la traición como la Escritura lo presenta, como algo aberrante y como algo que también nosotros podríamos cometer. Cada vez que escogemos la rebelión antes que la obediencia, cada vez que escogemos la mentira antes que la verdad, las tinieblas antes que la luz, estamos traicionando a nuestro Señor. No podemos rebajar el estándar no lo ponemos nosotros, lo pone el Señor, lo pone la palabra. Y muchas veces, tristemente, traicionamos a nuestro Señor sin siquiera pedir 30 piezas de plata a cambio. Decir Señor, Señor y desobedecer es un beso de Judas, dijo John MacArthur. Jesucristo dijo, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él está diciendo, el que me llama Señor se va a caracterizar, se debe caracterizar por hacer lo que yo digo, por hacer mi voluntad. Eso es lo que hace un siervo respecto de su Señor. Eso nos está diciendo que la vida de los discípulos se caracteriza por la obediencia, se caracteriza por hacer la voluntad de Dios, por reaccionar ante su palabra, por imitar a Cristo. En palabras del mismo Juan, pero en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Podemos decir algo sin que nuestra vida realmente refleje lo que decimos. Pero el Señor nos está llamando a que haya una congruencia entre las dos cosas. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y una marca del verdadero discípulo es que va a reaccionar ante la palabra de Dios. Es que va a perseverar en obediencia. Y esto no significa que nunca va a pecar. Si alguno dice que no tiene pecado, dice que está mintiendo. La palabra dice que está mintiendo. Pero si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero quien peca realmente siendo discípulo de Cristo lo lamenta, lo sufre. No quiere caer. Y cae a su pesar. Pero él quiere perseverar en obediencia, quiere agradar a su Señor, quiere que su vida realmente sea olor grato delante del Señor, sea un sacrificio vivo, que arde para su gloria. Eso es lo que marca a un discípulo. Reacciona ante su palabra, sigue su palabra, conoce la voz de su pastor y lo sigue. Quizá en algún momento se quiere hacer el loco, ¿cierto? Quiere mirar para el lado y decir, no, esto no me gusta, dura es esta palabra. Pero va a haber un momento en que ese discípulo va a tener que decir, Señor, habla, que yo voy a escuchar. Dime lo que tengo que hacer, porque no puedo vivir en rebelión. No puedo seguir viviendo así. Eso es lo que marca un discípulo.
Entonces, ¿por qué se caracteriza tu vida? Eres un discípulo que, aunque débil, aunque propenso a caer, permaneces en la vid. Te caracterizas por la obediencia, por la santidad, por la perseverancia, por la consagración. O más bien pasa que dices Señor, Señor, que dices amén, pero que realmente te caracteriza por la rebelión, por la desobediencia, por vivir para tus propios deseos. ¿Qué eres el día de hoy? ¿Qué eres en este momento? ¿Un discípulo o un traidor? Porque no puedes ser ambas. No puedes decir estoy con un pie aquí y con un pie allá. Soy un poquito de esto y un poquito del otro. No se puede. O eres una cosa o eres la otra. No hay tampoco una sala de espera donde tú puedas decir voy a estar aquí hasta que tome mi decisión. El Señor dijo que no está conmigo, está contra mí. Toda respuesta que no sea un sí inmediato al Señor, un sí incondicional, es un no. Si tú le dices sí, pero espérame, sí, pero, cualquier pero es un no para el Señor. Debe ser un sí inmediato, un sí incondicional. Entonces te invito a meditar, te invito a pensar en tu corazón qué eres el día de hoy. Los hombres, nosotros, podemos engañarnos entre nosotros. Podemos mentirnos. Me puede ir bien tratando de simular delante de ustedes. Pero el Señor dice la palabra que no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6. Es posible que alguien pase toda la vida en la iglesia, que simule ser muy piadoso, muy interesado, muy participativo, pero en su corazón siga siendo impío y rebelde. Pero aún así no podrá engañar a Cristo porque Él también dijo, yo sé a quienes he elegido. Lo dice en este mismo pasaje. Yo sé a quienes he elegido. Entonces, si estás viviendo en hipocresía, esto debe aterrarte. Alguien a lo mejor podría decir, pero qué alarmista esto. En realidad como que está metiendo mucho miedo. Pero debemos tener miedo. Debemos en realidad estar aterrados ante esta realidad. Debemos estar aterrados de ser hipócritas. Debemos huir de eso con todo nuestro corazón. Debemos anhelar ser veraces delante de Dios y también delante de los hombres. Y debe aterrarnos porque el Señor puede ver a través de nosotros. Él puede ver nuestro corazón como un libro abierto, para Él no hay nada escondido. Ante Él nos sirven los velos, las cortinas, las puertas, los cerrojos. Nada puede cubrirte de su ojo. Él puede ver hasta lo más profundo de ti. Y si alguien está viviendo en hipocresía, esa falsedad va a ser revelada tarde o temprano. Y si alguien continúa en esa falsedad hasta el último de sus días, si persevera hasta el fin en esa falsedad, la palabra dice que será echado a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y no tenemos permiso para suavizar esto. No tenemos permiso para echar azúcar a este mensaje. Debemos predicarlo tal cual. Y así debemos también aceptar la exhortación que nos hace la palabra. Si estás viviendo en hipocresía, debo informarte que estás en el camino de Judas. Y ese camino fue seguido por otros, como Demas, que el apóstol Pablo lo consideró un colaborador en la obra. Y luego cuando el apóstol cayó preso, Demas dice que lo abandonó amando más a este mundo. Ninguno ha terminado bien. Ningún hipócrita ha terminado bien. Ningún traidor ha terminado bien. A quienes siguen esta senda el Señor les dice, 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden, dice, permanecer ocultas. No pueden permanecer ocultas. Da lo mismo que hayas sido exitoso en engañar a alguien, por más cercano que sea. Al Señor no lo podrás engañar. Pero a los discípulos Él les dice algo muy maravilloso. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Esto es maravilloso porque ¿quiénes somos nosotros para que el Señor se acuerde de algo que hacemos? ¿Cómo podríamos nosotros ganarnos, comprarnos su favor con algo que hagamos? Si somos pecadores. Pero Él dice que no es injusto para olvidar la obra que hacemos. Es realmente maravilloso lo que Él está diciendo. Para los discípulos el hecho de que el Señor sepa todo es un consuelo. Porque implica que Él sabe de sus luchas, que conoce sus afanes, que sabe cuando han sido menospreciados, cuando han sido perseguidos, cuando han
sufrido oposición, traiciones también. Él sabe lo que han hecho para su nombre, en honor a Él, aun cuando nadie haya estado ahí para decirle gracias, te pasaste, o para aplaudirlo. Él sabe lo que hemos hecho para Él. Y el Señor sabe que sus discípulos quieren seguirlo sinceramente, aunque son falibles, aunque son débiles, aunque son propensos a caer. Él los ve como hijos, no como impíos. Él los ve como hijos y los ayuda y tiene compasión de ellos. Acepta su arrepentimiento. Pero sea que hasta ahora hayas sido un hipócrita o estés caminando como un discípulo, el llamado es el mismo, a mirar a Cristo, a seguir mirando a nuestro Señor. Obviamente quienes hayan estado caminando en hipocresía los llamo a que se saquen esa máscara, a que confiesen su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es una promesa de la palabra. Mientras cayese, envejecieron mis huesos, dice el salmista, en Salmo 32. El callar nuestro pecado solo va a generar más putrefacciones, como cubrir una herida y que la herida se empiece a podrir. Solo genera más putrefacción. Realmente debemos confesar nuestro pecado delante del Señor, pedir ayuda, pide ayuda. Porque la iglesia es un lugar donde están los que luchan contra su pecado. Es un hospital para pecadores, no un museo de santos. Obviamente está compuesta de quienes han sido santificados, pero están luchando contra su pecado. Nadie que quiera luchar contra su pecado debería sentirse solo en la iglesia de Cristo, porque somos compañeros en esa lucha contra nuestra maldad. Entonces, quien haya sido hipócrita hasta ahora, confiese su pecado delante del Señor, ríndase ante Él, pida ayuda a sus hermanos. Y a los discípulos los llama a permanecer en este tierno Salvador, en este Salvador que pese a toda esta traición, pese a toda la oposición que enfrentó, Él fue a la cruz. Y Él allí compró nuestra salvación. Pensemos en esto, esta traición fue uno más de las tentaciones que tuvo Jesús para desistir. Él dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Imagínense el Señor de todas las cosas, hermano. El Señor de todo, por medio de quien fueron hechas todas las cosas, se hace hombre que ya se humilla para venir aquí a vivir entre nosotros y es traicionado. Es traicionado por uno de los suyos. Eso claramente era una tentación para que desistiera, pero Él fue a la cruz. Menospreció el oprobio. Por eso merece toda gloria, toda alabanza, por los siglos de los siglos. Y con eso quiero terminar con Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿En nuestras fuerzas? ¿Para nosotros? No. Puestos los ojos, dice, en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a nuestro Salvador. Oremos. Bendito Dios, gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Salvador, por ese Cordero que fue inmolado, ese varón de dolores experimentado en quebranto, que aun cuando experimentó toda esta oposición, este menosprecio, esta humillación, esta traición, Él fue a la cruz para nuestra salvación. Gracias te damos por Jesucristo, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, que ninguno de nosotros se contente con el pecado que hay en sí mismo, que ninguno de nosotros se relaje ante esta realidad, que ninguno de nosotros haga un pacto de paz con su pecado, sino que podamos luchar contra él, pero en tus fuerzas, Señor, dependiendo de ti, con tu poder, y que seamos hallados irreprensibles y fieles en el día final, mirando a Jesucristo, Señor. Por favor, mantén nuestros ojos puestos en ti, mantén nuestros pies caminando, Señor. Llévanos a la otra orilla. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén.